Bueno, pues buenas tardes. Gracias por venir a pesar de este tiempo tan frío, ¿no? Que preferían la mayoría quizás estar calentitos en casa. Pero bueno, vamos a ver si podemos dar calor aquí con lo que vamos a tratar. Porque bueno, es un tema, en principio es una ponencia, hoy lo voy a presentar en forma de ponencia porque ya la teníamos escrita, que fue presentada en las últimas jornadas de budismo en Cataluña, de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas. Como participo del grupo de Psicología y Budismo de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, nos pidieron que preparara pues esta presentación y bueno, creímos que valdría la pena pues poderla compartir acá con vosotros. Vale, bueno, pues el tema es sufrimiento y compasión en la salud mental, es decir, cómo el sufrimiento y en consecuencia esta reacción tan habitual y tan intentado cultivar y espontáneamente generada en las personas, pues cómo se vincula, cómo lo podemos encontrar de distinta manera vinculada a lo que es la ciencia de la salud mental, ¿no? Bueno, los profesionales de la salud mental estamos en contacto, está claro, con varias formas de sufrimientos asociadas al envejecimiento, la enfermedad y la muerte, que van desde el dolor físico, la limitación funcional, hasta el sufrimiento psicológico generado por estas condiciones. Esto es lo que había dicho y describe el budismo desde la época del Buda, y cualquier persona que observe la naturaleza de la existencia reconocería esta naturaleza y la presencia del sufrimiento en estas distintas fases de la existencia. Pero existe otra forma de sufrimiento psicológico que no está ligada a las fases naturales de la vida, sino relativo a su propio yo psicológico, a lo que tantas veces nombramos nosotros aquí como el yo psicológico. Y desde este espacio de encuentro es desde donde veremos algunas conexiones entre el tema del sufrimiento, la compasión y la salud mental o ciencias de la psique, es decir, lo que tiene que ver con el sufrimiento psicológico. El tema del sufrimiento se encuentra en el centro de la filosofía budista, es la clave que llevó al Buda a la comprensión y trascendencia del mismo, llegando a realizar y expresar todas las potencialidades de la naturaleza humana, es decir, al nivel de la iluminación, del budado. Desde la vivencia de la compasión hacia todos los seres envueltos en las distintas formas de sufrimiento, dejó abierto un camino para reconocer la existencia, que existe un sufrimiento, como condición de la existencia y las vías de su eliminación. Esto sería el óctuple noble sendero que todos conocemos. En el acercamiento al ser humano desde las ciencias de la mente, de la terapia, esta realidad del sufrimiento se hace evidente e intensamente sentida y elaborada según el propio individuo, que conecta con el dolor y con el sufrimiento. En un estudio realizado en el 2005 por profesionales de la salud mental en Islas Baleares, titulado Las emociones en la psiquiatría, realizado por enfermeros de la unidad de agudos del Hospital Sondureta de Palma de Mallorca, se analizaron las diferentes emociones experimentadas ante los distintos desórdenes o trastornos psiquiátricos y las características de los profesionales. Según el cuadro psicopatológico, resaltaron el miedo como reacción de los profesionales ante la agresividad, coherente y comprensible, el enojo ante el paciente antinormativo y la compasión ante la depresión. Esto, en relación con los síntomas, era el tipo de emoción más frecuente. Ahora, el estudio determinó una mayor intensidad en cuanto a la emoción compasión, es decir, que de todas las emociones registradas, la compasión era la más intensamente experimentada, seguida de la satisfacción y del miedo. La compasión se experimentaba más intensamente por mujeres y por profesionales que llevaran más de 20 años en la práctica. En este contacto con el sufrimiento mental, reconocemos entonces el encuentro con el sufrimiento como realidad en el otro, es decir, desde el punto de vista del profesional, como realidad en el otro, que me lleva a mi propia existencia del sufrimiento. Es decir, a través del otro puedo reconocer, percibir la propia realidad del sufrimiento en mí mismo, como, en este caso, como profesional. Es una oportunidad para despertar, de ver mis propias reacciones o las propias reacciones defensivas que limitan poder sintonizar con el individuo que sufre y llegar a sentir simpatía y compasión hacia él.
Es decir, que podría reconocer cuáles son las reacciones que tengo hasta esta persona que está en sufrimiento. Si siento simpatía o no, o si hay algún tipo de resistencia, de bloqueo que no me permite conectar con el sufrimiento del otro. La resistencia al cambio constituye un elemento esencial en la perpetuación del sufrimiento. Eso válido para todos, en general, principalmente en el caso de la terapia en los pacientes, pero también cualquier persona psicológicamente pues activa, todos pasamos por el sufrimiento y todos tenemos formas de sufrimiento psicológico, pues la resistencia al cambio es lo que más nos aferra y nos hace continuar con este esquema mental psicológico. Por lo que tomar conciencia de ello es el primer paso en la liberación del sufrimiento. Si lo primero sería esto, reconocer, ¿no?, estas resistencias que tenemos a cambiar. Desde este punto es una oportunidad entonces de sanación y comprensión profunda de la propia esencia del sufrimiento, que pasa imprescindiblemente por la autocompasión. Es decir, que tiene que comenzar por aquí, por uno mismo, por la propia autocompasión. Es imposible sentir compasión por el otro si no tenemos compasión por nosotros mismos. Antes de conectar con el dolor del otro, sentir simpatía, percibir el sufrimiento, sentir simpatía y compasión, primero debo reconocer mi propio sufrimiento y vivenciar autocompasión por mí, me permitirá entonces conectar con el otro. Confrontarnos con nuestros miedos, dolor, inseguridades, es decir, sufrimiento encubierto, nos permite ese acto amoroso de compasión por uno mismo que libera de la carga impuesta por el yo. Cuando cesa la resistencia y la lucha, aparece la calma, la paz de la mente, y pueden verse con claridad los contenidos emocionales de la conciencia, sin discurso, sin diálogo. Aquello que parecía tan real, tan intenso, pierde color. Se reconoce el haberse encontrado atado, identificado, a lo que no tiene existencia real, y se experimenta compasión por este oscurecimiento de la conciencia y deseos de liberación de ese falso yo. Una vez pasado por este proceso, entonces es natural conectar con el estado y con el sufrimiento de los demás. Es decir, el proceso de transformación del terapeuta, de la persona que intenta ayudar y conectar con el otro, es básico, antes de poder ofrecer ayuda y ofrecer compasión, en este caso, a la persona que se encuentra en un estado de sufrimiento. La compasión, en forma de deseo de que cese el sufrimiento y sus causas, pasa de ser una frase o meta de realización a una intención profunda y un deseo intenso que genera una pasada a la acción en las formas precisas y rectas según la capacidad y preparación particular de cada terapeuta. Según el Dalai Lama, en la definición de compasión, la palabra tibetana seva denota también un estado mental que implica el deseo de cosas buenas para uno mismo. Incluida en la palabra esta, compasión incluye cosas buenas también para uno mismo. Para desarrollar el sentimiento de compasión, puede empezarse por el deseo de liberarse uno mismo del sufrimiento, para luego cultivarlo, incrementarlo y dirigirlo hacia los demás. Y amplía. En cierto sentido, podría definirse la compasión como el sentimiento de no poder soportar el sufrimiento de otros seres sensibles, y para generar ese sentimiento se tiene que haber apreciado antes la gravedad o la intensidad del sufrimiento del otro. Así pues, creo que cuanto más plenamente comprendemos el sufrimiento, tanto más profunda será nuestra capacidad de compasión. El proceso que pasa, termina la nota del Dalai Lama, continuamos nosotros. El proceso que pasa por el reconocimiento del propio sufrimiento y de su naturaleza, que es la misma en todos los seres humanos, nos abre al otro. La simpatía como paso previo para percibir el sufrimiento del otro como si fuera propio, hace despertar un nivel profundo de compasión
que lleva a la activación del aspecto emocional de corazón cálido y el aspecto cognitivo de comprensión. Estos son los dos puntos claves que, comenzando por una simpatía por el otro, llega a despertar, a generarse este sentimiento de compasión que tendría esta doble vertiente de corazón cálido, de emocionalidad y de comprensión, el aspecto cognitivo. Cada vez más encontramos estudios que demuestran los beneficios de la compasión y el altruismo, tanto sobre la salud física como emocional. Ahora vamos a comenzar desde el punto de vista científico a ver distintos estudios, etcétera, y aplicaciones de la compasión aplicada a la terapia. Las prácticas compasivas en personas con problemas emocionales o mentales mejoran su estado anímico y permiten enfrentar mejor su propia realidad psicológica, que es muy evidente cuando hay un egocentrismo marcado. Como decía Santideva, todo el sufrimiento del mundo procede de pensar en uno mismo, y toda la felicidad de este mundo procede de pensar en los demás. Existen hallazgos que correlacionan la experiencia de la compasión con cambios físicos y emocionales. Podemos citar varios ejemplos, como el estudio realizado a lo largo de 30 años con un grupo de graduados de Harvard, en el cual el investigador George Bellan llegó a la conclusión de que un estilo de vida altruista constituye un componente básico de una buena salud mental. También se describe en un estudio de la Universidad de Harvard el incremento en el nivel de inmunoglobulina A, un anticuerpo que ayuda a combatir las infecciones respiratorias cuando se estimulan sentimientos de compasión. Otro estudio realizado en la Universidad de Michigan demuestra que realizar trabajo de voluntariado con regularidad e interactuar con los demás en términos de benevolencia y compasión aumentaba espectacularmente las expectativas de vida y probablemente también la vitalidad general. Investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Wisconsin, en colaboración con el monasterio Sechen en Katmandú, Nepal, realizaron una investigación con practicantes budistas tibetanos de técnicas meditativas enfocadas en la bondad amorosa y la compasión, donde encontraron cambios neurales autoinducidos que tienen un impacto duradero en el aumento de la cognición y en las emociones. En concreto, los hallazgos consistieron en que los practicantes budistas autoinducieron de forma sostenida oscilaciones de alta amplitud en la banda gamma y sincronía de fase. Las diferencias con el grupo control aumentaron de forma aguda durante la meditación y se mantenían posteriormente a la meditación. Las diferencias notables con los sujetos control aumentaron de forma aguda durante la meditación y se mantuvieron en el periodo posterior a la práctica. Según explica el autor Lutz, la actividad gamma de alta amplitud que se encontró en algunos de estos practicantes es, hasta donde sabemos, la más alta de la cual se haya informado en la literatura científica y en un contexto no patológico. Siegel expresa que varios estudios han analizado formas de meditación centradas en la compasión, que revelan cambios como una mayor coordinación de los impulsos neuronales, especialmente en las áreas prefrontales de ambos hemisferios cerebrales. Desde el punto de vista de la neurociencia, la función prefrontal es la zona integradora, lo que quiere decir que los largos axones de las neuronas prefrontales alcanzan zonas distantes y diferenciadas del cerebro y del cuerpo. Esta unión de elementos separados constituye la definición literal de un proceso fundamental, la integración. La integración puede considerarse un mecanismo subyacente común a varias vías que conducen al bienestar. La colaboración e integración creciente de la enseñanza budista y las neurociencias y ciencias de la mente ha revertido en la aparición de nuevas técnicas y modelos estandarizados para cultivar la salud mental y el bienestar en general, y las citaremos. Caben destacar, por ejemplo, la Mindfulness Based Stress Reduction, es decir, la reducción del estrés a través del mindfulness, de Jon Kabat-Zinn en 1990, usado inicialmente en el tratamiento del dolor y la ansiedad, entre otras condiciones. La Mindfulness Based Cognitive Therapy, es decir, la terapia cognitiva basada en el mindfulness,
en el 2002, desarrollada por Sindel, Segal, Mark Williams y John Tisdale, usado para prevenir la recaída en la depresión. Esto basado también en el programa de reducción de estrés, en el mindfulness de Jon Kabat-Zinn. Es decir, una aplicación que se le añadió el aspecto cognitivo. La Acceptance and Commitment Therapy de 1999, que incluye elementos del mindfulness y ha sido utilizado en una amplia variedad de trastornos. Y la terapia del comportamiento dialéctico de 1993 por Linehan, que incorpora el mindfulness como habilidad principal en el tratamiento de la personalidad borderline, y posteriormente el cultivo del balance emocional desarrollado por Paul Ekman y Alan Wallace, que esto es lo que le podíamos comentar un poquito, que fue lo del curso que realizamos en el verano en Tailandia. Es decir, pero en general son técnicas que a partir del mindfulness, es decir, de técnicas meditativas, partiendo del mindfulness, han ido integrando aspectos psicológicos y técnicas psicológicas y han ido lográndose cada vez técnicas más específicas, más precisas, dependiendo de lo que se quiere ir tratando a nivel de terapia ya específica para la salud mental. Esta última técnica, el cultivo del balance emocional, incluye un trabajo intenso con las emociones, partiendo de las 7 emociones básicas descritas por Paul Ekman: la tristeza, el asco, la repulsión, el enfado, sorpresa, miedo, desprecio y alegría. Él toma estas emociones como las básicas, como las 7 emociones básicas, y que se combinan entonces el trabajo con las emociones, además con el resto de las emociones, pero partiendo de estas, con las diferentes posibilidades de prácticas meditativas que entonces se integraría con lo que Alan Wallace transmite desde la enseñanza del budismo tibetano, partiendo desde el shamatha hasta práctica del vipassana y la práctica también de los 4 inconmensurables, que es algo que íbamos a comentar. Entre ellas se encuentra la práctica de los 4 inconmensurables, donde la compasión, que sería la cuarta, serían la bondad amorosa, la alegría simpatética, la ecuanimidad y la compasión. Estas serían los 4 inconmensurables que se cultivan también durante la práctica durante la aplicación de estas técnicas del balance emocional. En general, el esquema es muy amplio, dependiendo de la persona, del grupo de personas, de si existe patología o población sana, porque no necesariamente es para aplicar en patología. Está desarrollado para personas sanas que quieran trabajar, conocer sus emociones y regularlas, lograr una estabilidad emocional. Entonces, dependiendo del tipo de población donde se aplique, se utilizará más específicamente unas técnicas meditativas u otras, porque el abanico es muy amplio. Entonces, entre ellas se encuentra la práctica de los 4 inconmensurables, como comentábamos, donde la compasión es la joya en el loto. Es el loto que emerge desde las aguas turbias de la confusión y sale al aire libre, donde entrega su fruto preciado para el bien de los demás. Es decir, que sería realmente lo máximo que se podría lograr en el cultivo de las emociones. Lograr la compasión significaría un trabajo con todas las emociones y donde realmente estamos ya integrando, como decíamos, la integración, estamos integrando y transmitiendo y devolviendo al otro, a la humanidad, algo que se ha logrado interiormente. Desde el punto de vista de la tradición budista, las aflicciones mentales y emocionales como causa del oscurecimiento de la naturaleza pura de la conciencia pueden ser eliminadas mediante el cultivo de fuerzas que actúan como antídotos, como el amor, la compasión, la tolerancia y el perdón, así como con prácticas como la meditación. Esto a mí me recordaba también, no lo dijimos en aquella charla, pero aquí estamos en la teosofía y sí lo comentamos, lo que se estudia en el Kybalión, la polaridad, el principio de polaridad. Cómo podemos ir alimentando emociones positivas, cultivándolos, para, en este caso, ir disminuyendo quizás la intensidad de otro tipo de emociones. Es decir, como es como un vaso, y por lo tanto, si lo vas llenando de un tipo de emoción, va cambiando el equilibrio del tipo de fuerzas.
El trabajo con las emociones desde un punto de vista meditativo facilita la comprensión de los mecanismos subyacentes en la psique y permite hacer consciente tendencias e instintos que eran relegados a un nivel de la sombra. La apertura de esta puerta del inconsciente permite una integración que lleva al individuo a una trascendencia de la dualidad de la mente. El proceso de individuación que expresa Jung va tomando cuerpo y este individuo va reconociendo su unidad interna o totalidad que le conecta y une con los demás seres. Más aún, percibe en este grado que nunca estuvo separado, que está ligado e interconectado profundamente. Podemos encontrar equivalencias entre el método budista de formación de la mente, que se centra en la idea de que los estados positivos de la mente pueden actuar como antídotos contra los estados negativos, y la ciencia moderna del comportamiento, en particular la terapia cognitiva. La terapia cognitiva moderna de Albert Ellis y Aaron Beck se basa en la tesis de que las perturbaciones emocionales y los comportamientos inadaptados tienen su causa en distorsiones del juicio y en convicciones irracionales. La terapia consiste entonces en ayudar al paciente a identificarlos, a examinarlos y corregir estos patrones. Los pensamientos correctores son, en cierto modo, antídotos contra las pautas distorsionadoras que son el origen del sufrimiento del paciente. En España se encuentran cada vez con más frecuencia el uso de técnicas meditativas en las terapias psicológicas. Y citamos dos trabajos presentados en congresos. Uno titulado, aparte del previo que habíamos comentado también, en este caso es de aplicación a la terapia de las técnicas meditativas, específicamente la compasión. Se titula Compasión y meditación en la atención plena, aportaciones a la práctica de la psicoterapia, de Ausia Cebolla, García Palacio y Botella, de la Universidad Jaume I y de la Universidad de La Laguna, que fue presentado en el tercer Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas, efectuado en Palma de Mallorca en el 2008. Y en este mismo congreso se presentó un taller que se titulaba El poder terapéutico de la compasión. Hay estudios que han demostrado que las aplicaciones específicas del mindfulness mejoran la capacidad de regular las emociones, de combatir las disfunciones emocionales, de mejorar las pautas cognitivas y de reducir los pensamientos negativos. La investigación sobre algunas de las dimensiones de esta práctica revela que en gran medida mejora el funcionamiento del organismo, pues hace que los procesos de curación, de respuesta inmunitaria, la reactividad al estrés y la sensación general de bienestar físico funcionen de manera mucho más eficaz. Las relaciones con los demás también mejoran, quizás porque aumenta la capacidad de percibir las señales emocionales no verbales de los otros, así como la de sentir sus mundos interiores. Llegamos a experimentar las emociones de los demás con compasión y empatizar con ellos. Es decir, que durante la práctica del mindfulness, sin darnos cuenta, llegamos consecutivamente a este estado de compasión. Kabat-Zinn y colegas como Richard Davidson demostraron que la formación en MBSR podía contribuir a reducir los estados subjetivos de sufrimiento, mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario, acelerar el proceso de curación, fomentar relaciones interpersonales y, como decíamos, alcanzar la sensación general de bienestar. El mindfulness ha influido en un amplio rango de orientaciones psicoterapéuticas y la investigación reciente ha revelado mejorías significativas en varios trastornos, tanto en lo que concierne a la reducción del síntoma como a la prevención de las recaídas, en particular en la depresión. Ahora, desde la tradición budista se describe el samsara, o existencia cíclica, como un ciclo de reexperienciamiento persistente a través de la reencarnación de nuestro sufrimiento, a través del aferramiento a lo que no podemos poseer y rechazando aquello que no deseamos experimentar. Otra forma de interpretar el samsara sería
como un derroche de una vida fusionada experiencialmente con los recuerdos emocionales y las distorsiones cognitivas. Una vida fusionada, repito, experiencialmente con los recuerdos emocionales y las distorsiones cognitivas. El mindfulness es una vía de reconocimiento de estos estados mentales generadores de sufrimiento, así como entrena la mente para estar con ellos, pero no dentro de ellos, es decir, no absorto por ellos. Reconocerlos, pero no dentro de ellos, como observador. Ahora, en el manual clínico de mindfulness, este es un libro realmente, yo creo que de lo que más claro y más didáctico de la aplicación clínica del mindfulness. En el capítulo 6, titulado Memoria emocional, Mindfulness y compasión, de Paul Gilbert y Dennis Tirsch, se describen detalladamente 3 sistemas de regulación del afecto. Las 3 líneas serían la activación, sistema de activación que tiene que ver con la dopamina, la amenaza que tiene que ver con la serotonina y la calma o la relajación que tendría que ver con los opiáceos. ¿Puedes repetir la del título, por favor? Del libro. Sí. Manual clínico de mindfulness. Okay. Clinical Handbook of Mindfulness. No está en castellano, en inglés. Se analizan los efectos de la técnica meditativa en este libro y en capítulo en particular que utilizan el mindfulness y la compasión sobre estos sistemas. También se describe la relación del modelo evolucionario de Gilbert con el desarrollo de la compasión como adiestramiento, para lo cual se propone la estimulación de 6 componentes que vamos a detallar. Esto sí lo preferimos porque verán que es didáctico, que es claro y realmente reconocerán qué es lo que se practica y lo que practicaríamos durante la meditación. Las terapias centradas en la compasión se encuentran en auge como formas de terapias enfocadas en desarrollar compasión hacia uno mismo y hacia los demás como proceso terapéutico. Varios autores: Gilbert, Proctor, Leary, Adams, Allen. Este es uno de los autores y un libro de ellos, de Paul Gilbert, Terapia enfocada o focalizada en la compasión, por ejemplo. ¿En castellano o en inglés? No. Aunque algunas de estas técnicas se encuentran directamente relacionadas con las tradiciones budistas, Neff, Leary, otras están enfocadas en la psicología evolucionaria, como es el caso de Gilbert, el ejemplo de la teoría del apego. Muchos teóricos ven la compasión como un proceso multifactorial. La detallan, la estudian y ven todos los factores que intervienen. Por ejemplo, McKay y Fanning en el 92 observaron la compasión implicada con el desarrollo de la comprensión, la aceptación y el perdón. Christine Neff, en el 2003, desde la tradición budista y la psicología social, ha desarrollado una escala de autocompasión que ve la compasión como consistente en constructos relacionados con la bondad, la humanidad común y la aceptación consciente. ¿Qué quiere decir? Con la bondad implicaría la comprensión de las propias dificultades y de ser amable y cálido en el afrontamiento de las insuficiencias o retrocesos, en vez de juzgar severamente y ser autocríticos. Autocompasión. Christine Neff, y desarrolla estos 3 puntos. La humanidad común se refiere Neff a ver las propias experiencias como parte de la condición humana, en lugar de personales, aisladas y humillantes, sino como condición de la existencia. Lo mismo que ha descrito el Buda. Reconocerlo como algo que está vivenciando, pero que no es personal. Es la ley de la existencia del sufrimiento, de la encarnación. La aceptación consciente connota una conciencia atenta y la aceptación de los pensamientos y sentimientos dolorosos en vez de sobreidentificarnos con ellos. Esto fue descrito. Ahora, Neff en el 2007 y Rudd, ambos mostraron que la autocompasión es diferente de la autoestima y que conduce a varios indicadores de bienestar.
El modelo evolucionario de Gilbert, del que comentábamos, sugiere que el potencial para la compasión ha evolucionado desde el lado de prestar cuidado del sistema de apego. Por lo tanto, recibir compasión tiene los mismos efectos que ser cuidado, que es estimular el sistema de calma, de relajación en los que reciben compasión, ayudando a la gente a sentirse segura y tranquila. En este modelo, el dar compasión surge de específicas motivaciones, cualidades cognitivas y emocionales que pueden ser fomentadas a través del entrenamiento, es decir, que lo podemos cultivar. Los 6 principales componentes que pueden ser estimulados son los que continúan. El primero, que tiene que ver con la motivación. Desarrollar una motivación para cuidar del propio bienestar y el de los demás. La motivación por ello. Este aspecto motivacional también se extiende hacia una autoidentidad, que es desarrollarse y convertirse en más compasiva. En ese sentido, la identidad de la compasión. Con esta motivación, la persona puede dedicarse a la búsqueda del conocimiento y desarrollar cualidades compasivas que entonces incluirán lo que continúa ahora, lo siguiente. Lo segundo sería desarrollar entonces la sensibilidad hacia uno mismo, hacia la insatisfacción, las propias necesidades y las de los demás, reconociendo las propias emociones amenazantes, ejemplo, ansiedad e ira, como emociones que pueden bloquear tal sensibilidad. Sería desarrollar esta sensibilidad hacia nuestros problemas, hacia el sentido de insatisfacción y reconocer este tipo de emoción amenazante, que es lo que hace que bloquee nuestra percepción de la existencia de este tipo de insatisfacción en nosotros mismos y en los demás. Tercero, desarrollar la propia capacidad de simpatía, la cual implica la habilidad de estar abiertos emocionalmente y movilizados por los sentimientos, la angustia y la necesidad de los otros. Estar abiertos emocionalmente y poder percibir el tipo de emoción, angustia, necesidad en la otra persona. Cuarto, desarrollar la propia capacidad de tolerancia emocional y a la angustia, que está relacionado con la habilidad de estar con emociones dolorosas o desagradables dentro de uno mismo u otros, sin evitarlas o tratar de dominarlas, lo que tantas veces hablamos durante las prácticas meditativas, cuando trabajamos con las emociones. Así, esto está también asociado con las competencias para la aceptación, aceptación de lo que hay, de lo que soy, del tipo de emoción, más de lo que soy, del tipo de emoción que estás experimentando. Quinto, sería desarrollar la empatía, que es un grado más allá que la simpatía, lo cual implica mayores capacidades cognitivas e imaginativas de ponerse uno mismo en la piel del otro y de desarrollar introspección en la comprensión de por qué se sienten o actúan como lo hacen los demás. Esto se encuentra ligado a lo que algunas veces se llama mentalizarse o la teoría de la mente. Y la sexta, que sería desarrollar el no juzgar, que es una forma de refrenar la acusación y la condena. Esto ha evolucionado desde la empatía y la profundización en la propia comprensión de la condición humana. Cuando se desarrollan tales cualidades y actitudes, se cultiva una atmósfera emocional de calidez y amabilidad. Así, en este sistema, la calidez y también la atención son formas de desarrollo de las cualidades y actitudes compasivas. Son vistas como cualidades interdependientes e interconectadas. Compasión, atención. El entrenamiento de nuestras mentes en la compasión puede ayudarnos a estimular estos sistemas emocionales e ir facilitando de alguna forma un sentido de bienestar. Por lo tanto, a diferencia de la atención, que no está diseñada para estimular ningún sistema afectivo particular, sino más bien para desarrollar la autoobservación,
El trabajo de la compasión está diseñado para estimular el sistema de relajación o calma que derivó del apego. Esto es porque es el sistema que es el regulador natural de los sistemas de amenaza y activación y sustenta las emociones de contentamiento, conexión y bienestar. Hay muchos ejercicios y procesos que pueden ser usados terapéuticamente para estimular la compasión por sí mismo y por los demás. En ellos se involucra la relación terapéutica, Gilbert, y se ayuda a la gente a desarrollar la atención compasiva, el pensamiento compasivo, comportamiento compasivo y sentimientos compasivos. El enfocarse en la respiración y en el cuerpo, las técnicas con imágenes, la escritura de cartas compasivas, pueden ser usadas para mejorar estas habilidades. Son técnicas desarrolladas, aplicables. La terapia enfocada en la compasión utiliza el mindfulness o la atención plena, pero es también muy concentrada y activa, y por lo tanto difiere del mindfulness tanto en la formulación como en el proceso. El foco mayor en el entrenamiento de la compasión es aquello en lo que uno se compromete y trata de facilitar sus cambios. Uno hace eso generando sentimientos de afecto y soporte dentro de uno. Aunque la investigación es limitada, hay evidencias de que el desarrollo de la compasión es beneficioso. Varios autores, Gilbert, el Proctor, etc. El mindfulness opera a través del entrenamiento atencional que facilita estados cerebrales específicos y permite a las personas obtener nuevas comprensiones o visiones y manejar los pensamientos, sentimientos y recuerdos angustiantes. Las terapias enfocadas a la compasión utilizan el mindfulness, pero con la intención de crear sentimientos y pensamientos compasivos en uno mismo. Una de las razones para hacerlo es debido a que tratando de generar sentimientos compasivos en uno mismo, se estimulará un tipo particular de sistema afectivo que tiene cualidades relajantes o calma, como ya explicábamos. Fue sugerido que tal sistema evolucionó con el apego y da lugar a sentimientos de calma, conexión y simpatía. El mindfulness enseña una observación no enjuiciadora del origen y emergencia de los sentimientos y pensamientos en el campo de nuestra conciencia. El entrenamiento de la mente compasiva utiliza esto, pero también se centra en redirigir la atención sobre un foco tratando de generar sentimientos de calidez, amabilidad y bondad. Cuando la gente se siente amenazada y traumatizada, tiene pocos recursos emocionales o esquemas de haber sido ayudada, amada o querida, no serán capaces de acceder a sistemas afectivos de calma y seguridad. Esto es lo que ocurría naturalmente, ¿eh? Personas que no lo han recibido, que no lo han aprendido, pues les costará generar estos sentimientos. A través de los procesos que implican un aprendizaje del cultivo de la atención, de los pensamientos, de las imágenes, comportamientos y sentimientos compasivos, la gente puede ser entrenada para desarrollar una orientación autocompasiva hacia sí mismos y hacia sus dificultades. Esta orientación tiene el objetivo de cambiar el foco del sistema de amenaza al sistema de calma y puede ser especialmente útil en el enfrentamiento de afectos intensos y cuando se involucran con recuerdos emocionales dolorosos. Bueno, en general podemos concluir que parecería que estamos hablando de algo nuevo, la compasión aplicada a la salud mental o a las ciencias de la sanación, de la curación, pero no creemos que esto sea así, sino que ha existido desde el principio, desde el arte de la sanación y de la curación, ha venido unida a lo que es el acto compasivo, es decir, que va aparejado, va unido una cosa con la otra. Lo que hoy en día sí se desarrollan modelos y técnicas para la investigación específica de los efectos de esta emoción, de este estado, que no es una simple emoción, para su investigación y sistematización, lo cual no impide que realmente pueda expresarse y que tenga que encuadrarse y esquematizarse. Por lo tanto,